Hola, mi nombre es Juan Diego Estrada Rodríguez y voy a hacer la presentación del proyecto integrador del módulo 11 de la semana 4 que se llama Reutilizando. Entonces vamos con el planteamiento de la pregunta. Dice, Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo elaborando con él una caja sin tapa que le servirá para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se formarán 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, o sea, es decir que S va a ser igual a base por altura. Dice, si tienes 5 rectángulos debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, S1, o sea, S1, la base es X por la altura de 60, o sea que va a ser 60 menos 2X, el que mide 60, pero como le quitamos las dos esquinas y cada esquina representa X, va a ser 60 menos 2X. Entonces aquí ya nos está dando la primera respuesta, que es S1 va a ser igual a X por 60 menos X por menos 2X. Entonces aquí ya tenemos la primera, que es S1 va a ser X por 60, 60X, y X por menos 2X al cuadrado. Y como S1 es exactamente igual a S2, porque están en paralelo, va a medir lo mismo. Donde cambia va a ser en S3, que S3 va a ser X por 80, 80X, y X menos 2X al cuadrado. Entonces S4 va a ser también igual a S3 porque están en paralelo y miden lo mismo. Entonces S5 solamente vamos a multiplicar los lados. Entonces va a ser 60 por 80 da 4800. 60 menos 2x, 60 por menos 2x da menos 120x. Ahora da menos 2x por 80 da menos 160x. Menos 2x por menos 2x, recordamos que menos por menos se cambia a más. Entonces da más 4x al cuadrado. Y simplificando la respuesta, ponemos 4800 menos 280x más 4x al cuadrado. Los 280x se obtiene a sumar los 120x y los 160x. Entonces nos da 280x. Esa sería la expresión para ese 5. Dice a continuación, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces vamos a hacer, a sumar todas las expresiones que están en verde. Entonces nos da que 60 más 60 más 80 más 80 menos 280x nos da 0, el resultado es de 0. Entonces ahora vamos con las x, va a ser menos 8x, que van a ser todas estas, más 4x al cuadrado, nos da menos 4x al cuadrado más los 4800 que teníamos al principio. Muy bien, entonces esa sería nuestra respuesta a la pregunta número 2. Dice la pregunta número 3. Escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja para calcular el volumen de la caja. Recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5 y la altura es por X. Entonces vamos a ver que S5, que es este de acá arriba que lo tenemos simplificado, solamente lo tenemos que multiplicar por X. Entonces 4800 por X nos da 4800X. Ahora va menos 280x por menos 200 por x nos da menos 280x al cuadrado. Ahora más 4x al cuadrado por x nos da más 4x pero al cubo. Entonces este va a ser nuestro volumen. Pasemos a la siguiente. Dice la pregunta número 4. ¿Cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7? Entonces, como mencionaba anteriormente, que el volumen era de 4800 menos 280 más 4x al cubo. Entonces esto solo tenemos que multiplicar por 7, que son los centímetros. Entonces son 4800 por 7 menos 280 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cubo. Nos da el resultado de 21.252, o sea que el resultado va a ser 21.252 centímetros. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que es similar. ¿Cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? Entonces recordemos que la superficie era 4 más 4800, que la tenemos acá, que era esta, 4x al cuadrado más 4800. Entonces eso solo multiplicamos por 4, entonces ese va a ser igual a
4 por 4 al cuadrado más 4800, o sea que nos da 4736. Ese va a ser nuestro resultado. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Dice, si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Entonces aquí vamos a hacer que S va a ser igual a 1000 centímetros cuadrados y que nuestra incógnita va a ser X. Tenemos que encontrar el valor de X. Entonces, para encontrar el valor de X vamos a hacer menos 4x al cuadrado más 4800 nos tiene que dar el resultado de 1000 centímetros. Entonces hacemos la operación. Recordemos que este es positivo, entonces 4800 es positivo, entonces lo pasamos a negativo del otro lado. Entonces menos 4x al cuadrado va a ser igual a 1000 centímetros menos los 4800. Entonces hacemos la resta. Menos 4x al cuadrado va a ser igual a menos 3800 porque a 4800 le quitamos 1000. Entonces estos 3800 hacemos la división. Entonces va a ser x al cuadrado va a ser igual a 3800 entre 4, que va a ser 950. Pero como es al cuadrado, tenemos que sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a despejar el valor de x. Entonces va a ser x va a ser igual al resultado de la raíz cuadrada de 950, que el resultado va a ser de 30.82. Entonces el resultado sería 30.82 centímetros cuadrados. Esa es la respuesta a la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 7. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces la superficie tenemos que era 4 más 4800. Entonces esto lo multiplicamos por 0. Sería menos 4 por 0 al cuadrado da 0. Entonces más 4800 solamente pondremos 4800. Y el volumen eran 4800 menos 280 más 4 al cubo. Entonces esto también lo multiplicamos por 0, entonces nos va a dar 0 porque no se multiplica el 0. Entonces el resultado solamente va a ser 4800. La pregunta número 8 dice, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otros en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces, como ya sabemos, el valor de S1 y S2, S3, S4 y S5 que lo hicimos al principio, entonces eso solo tenemos que hacer las operaciones. Entonces S1 va a ser igual a 60 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado nos da el resultado de 112 centímetros cuadrados. Ahora estos 112 centímetros lo multiplicamos por los 1.50 pesos que cuesta cada centímetro cuadrado del forro. Entonces sería 112 por 1.50 nos da 168 pesos. Entonces recordemos que S2 está en paralelo a S1, entonces nos va a dar exactamente el mismo resultado. Y es la misma operación. Donde cambia es en S3 y S4, que va a ser 80 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado nos da 152 centímetros cuadrados. Pero este, en vez de multiplicarlo por 1.50, lo vamos a multiplicar por 3 pesos, porque este es más caro. Entonces este va a ser 152 por 3, nos va a dar igual a 4.456, perdón, son 456 pesos. Y S4 va a ser igual, porque está en paralelo a S3. Entonces S5, solamente recordemos que S5 lo tenemos acá, 4800 menos 200 más 4x al cuadrado. Entonces ese lo multiplicamos, son 4800 menos 280 por 2 más 4 por 2 al cuadrado nos da 4256 centímetros cuadrados. Ahora esos 4256 lo multiplicamos por 3 pesos y nos da el resultado de 12.768 pesos. Ahora vamos a sumar todo. 168 más 168 más 456 más 456 más los 12.768 y nos da el resultado total de 14.016 pesos. Esa sería la respuesta a la pregunta número 8. Ahora vamos con la pregunta número 9. Dice, recuerda que un litro va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Entonces, ya sabiendo el valor que lo hicimos anteriormente, solo lo multiplicamos por los 4 centímetros de altura. Entonces va a ser
4800 por 4 menos 280 por 4 al cuadrado más 4 por 4 al cubo nos da el resultado de 14.976. Y esto, el 14.976, solo lo dividimos entre los 1000 centímetros cúbicos y nos da exactamente el mismo resultado, que son 14.976 litros, que es lo que le cabe a la caja. Y la pregunta número 10 es similar a la pregunta número 9. Dice, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7. Hacemos la misma operación, nada más en vez de multiplicarlo por 4, lo multiplicamos por 7, que nos está diciendo. Entonces sería 4800 por 7 menos 280 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cubo. Nos daría el resultado de 21.252. Entonces eso lo dividimos entre los 1000 centímetros y nos daría el resultado de 21.252 litros. Esa sería la respuesta a la pregunta número 10, y con eso estaría concluyendo mi actividad.